Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo martes con el profe licenciado, haciendo uso de estos aparatos del demonio y estas nuevas tecnologías, ¿verdad?, que nos permiten casi teletransportarnos a cualquier parte, no solo de México, sino del mundo. Y en esta ocasión, pues, debido a la lejanía que tenemos con nuestra invitada, logramos hacerlo a través de estas nuevas tecnologías. Esperemos que estos aparatos del demonio no nos jueguen una mala pasada, porque la tecnología no tiene palabra, hay menos estos aparatos, pero bueno, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Vamos a tener una charla con una persona sumamente interesante en lo que hace y esperemos que nos sea muy grato para todas y para todos ustedes. Déjenme presentarles a nuestra invitada. Ella es Marisa Palacios García. Bien saludadora, bien sonriente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenos días. Depende. O la madrugada para aquellos que tienen insomnio. Sonriente toda ella porque ella es nada más y nada menos que del bello puerto de Veracruz. Desde Veracruz, nos teletransportamos para tener a nuestra invitada el día de hoy. Les voy a contar un poquito nada más, de manera breve, de lo que nuestra invitada es y hace en su desarrollo profesional y personal, para que tengan una idea de lo interesante que va a ser esta charla. Ella en inicio es licenciada en Derecho, inteligente, ¿verdad? Como el profe licenciado, inteligente. No todos estudian Derecho, pues, porque pues, se necesita inteligencia. Ella es licenciada en Derecho y se ha convertido en la rama que le agradó a ella dentro del ámbito del Derecho, ha sido la peritación. Entonces, ella es perito, no sé si con el lenguaje diría perita, ¿verdad? Perito en grafología, es el tema principal que vamos a abordar, grafoscopía y documentoscopía. Ahorita le vamos a preguntar de manera muy breve las diferencias, pero el tema en el que nos vamos a centrar el día de hoy es la grafología. Tiene también una maestría en educación, interesante la combinación de estas dos áreas del conocimiento, y a través de esa maestría en educación, la licenciatura en Derecho y la peritación, se ha dedicado a trabajar en áreas de recursos humanos durante más de 7 años en diversas empresas para la selección del personal, justamente a través de la grafía, a través de los rasgos gráficos que cada uno tenemos y que es como una huella dactilar, ¿verdad? Se dice en el ámbito de la ciencia. También trabaja de manera independiente para diversas empresas, tanto a nivel nacional como internacional, para la selección justamente del personal. Y reiteramos, a través de estas tecnologías y aparatos del demonio, ahora se tiene mayor facilidad, ¿verdad?, para poder mandar el material, analizarlo sin tener que transportarse, y eso obviamente ahorra un montón de viáticos que luego, o gastos, ¿verdad?, que las empresas quisieran evitarse, y de esta manera lo hacen. Es docente en materias de grafoscopía y grafología de manera particular, imparte cursos de manera particular, también en línea. Es capacitadora externa con registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y también tiene su canal de YouTube, por si a ustedes les gusta, les interesa, acudan a analizar, a escuchar, a ver a nuestra querida Marisa Palacios, y su canal de YouTube se llama Grafología Comprendida, ¿sí? Para que comprendamos todo cómo es esto de la grafología. Marisa, nuevamente muchas gracias, bienvenida a este martes con el profe licenciado. ¿Qué tal el calorcito por Veracruz? Ahorita no hay calor, estamos nublados. Bueno, menos extrañamente, mal. ya empiezan las lluvias, agosto, septiembre, siempre hay lluvia por acá. Bueno, mientras no haya huracanes, ¿verdad?, que luego eso es lo que afecta, todo está Exacto. bien. Y ahí el problema, así es. Exacto. Marisa, pues bienvenida. Gracias. Te damos la bienvenida. Gracias por darnos este espacio de tu tiempo para compartir con las compañeras, compañeros que siguen el canal de Martes con el profe licenciado. Y vamos a entrar en materia, si te parece, mi estimada Marisa. Perfecto, empezamos. Vamos a la sustancia, ¿verdad? Ok. Hay un cierto conocimiento, o quizá desconocimiento, de específicamente qué es la grafología, y hay una área también que lo comentábamos ahorita dentro de tu actividad pericial, la grafoscopía. Vamos a empezar por que nos expliques qué debemos de entender o qué es
la grafoscopía? Cuéntanos, Marisa. Muy bien, la grafoscopía es una técnica pericial que, bueno, es una ciencia que nos ayuda a identificar cuando una firma ha sido falsificada. Lo que podemos hacer con grafoscopía, primero que nada, tenemos la firma dubitable, que es la firma cuestionada. Vamos a suponer que es una firma nada más. Entonces, mi cliente, que es al que se le adjudica la firma cuestionada, tiene que proporcionarme una muestra de 10 firmas de su puño y letra. Y yo lo que voy a hacer es identificar en esas 10 firmas de mi cliente elementos que nunca cambien. A eso se les llama constantes gráficas. Una vez que yo ya registré los rasgos que nunca cambian en su firma, en sus 10 firmas, los extraigo y los voy a comparar con la firma cuestionada. Si en la firma cuestionada se encuentran, la cuestionada es verdadera. Si no se encuentran, la cuestionada es falsa. Básicamente, a eso se resume el tema pericial. Hay muchas lagunas, muchos detalles que se tienen que trabajar para no tener problemas dentro del proceso, porque muchas veces el peritaje puede estar bien, pero el procedimiento estuvo mal. Por ejemplo, parte del procedimiento sería que la firma cuestionada sea de hace 10 años y yo le pido a mi cliente que me firme ahorita. En ese caso estamos violando un principio que se llama el principio de coetaneidad, o sea que los tiempos no coinciden. Entonces ese sería un vicio del proceso. Aunque el peritaje, tu trabajo pericial sea bueno, el proceso ya estuvo mal porque no tendríamos que haberle pedido firmas en ese momento. En ese caso tengo que buscar firmas certificadas lo más cercanas posible a la fecha de expedición de la firma cuestionada. Entonces es un trabajo sumamente interesante, de mucho ojo, de mucho cuidado, muchísimo detalle. Trabajamos con microscopio, trabajamos con programas especiales. Hay un programa que a mí me gusta muchísimo que se llama Nega Software. Es un programa para la edición de firmas, específicamente para grafoscopía. Y bueno, es una materia apasionante por todo el detalle que conlleva. Exacto, eso es justamente la grafoscopía, ¿no? Donde hacemos la comparación para identificar si efectivamente una firma, una leyenda, incluso hasta una carta suicida, ¿no? En un momento determinado, correcto, verdaderamente fue realizada por una persona o no. Y como tú decías, ese principio de coetaneidad, uno va cambiando con el paso del tiempo, y si es una firma de hace 10 años, pues a lo mejor hace 10 años yo apenas empezaba a aprender a escribir, y 10 años después ya tengo una mayor calificación, una mayor experiencia o una mayor capacidad de la escritura, entonces va a cambiar definitivamente. Muy interesante. Ahora, dinos si se relaciona, si se compara con la grafología en particular. La grafología y la grafoscopía son temas como hermanos, son como primos hermanos. ¿Por qué? Porque con la grafoscopía tú puedes identificar si la firma es verdadera o no, pero con la grafología puedes identificar el estado emocional en el que se hizo la firma. Por ejemplo, puede ser que la firma sea verdadera, pero la persona la hizo bajo amenaza, bajo presión. Entonces se ven ahí los elementos gráficos de presión, de tensión, de inestabilidad emocional que normalmente esa persona no tendría. Y ahí es donde se puede desestimar esa voluntad impresa en algún documento. Entonces, para eso puede funcionar la grafología junto con la grafoscopía. Independientemente de la grafoscopía, la grafología trabaja los elementos emocionales del perfil, la personalidad, la conducta. Es muy importante mencionar que lo que trabaja la grafología está específicamente relacionado con lo que la persona siente y cómo se comporta, mas nunca tiene que ver con una realidad en concreto. Esto lo comento porque ha habido por ahí algunas referencias sobre que la grafología puede identificar realidades, identifica la realidad de la persona. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo sentir, yo siento que mi mamá no me quiso. Okay. Ese es mi sentimiento, pero no va a ser una realidad porque yo no tengo acceso a la realidad concreta del escribiente. Yo puedo decir, tú tienes un sentimiento de abandono. Ese es el sentimiento que tiene el escribiente, pero yo no puedo juzgar a terceros
por la interpretación de uno. ¿Me explico? Yo no podría decir, tu mamá no te quiere. Jamás podríamos hacer ese tipo de resultado o de declaración. Solamente es mencionar siempre que la persona tiene este sentimiento o la persona tiene esta sensación, pero la parte de la realidad no podemos trabajarla como algo radical. Sí, efectivamente, yo puedo sentirme abandonado, yo puedo sentirme no querido, yo puedo sentirme engañado, pero esa es una percepción justamente muy Correcto. personal, que Así yo lo es. voy a reflejar, sí, a través de la escritura. Sin embargo, no significa que verdaderamente eso esté sucediendo en la vida o en la realidad, como lo mencionas tú, ¿cierto? Es por eso que en materia pericial la grafología no se ocupa tanto. Es difícil Ajá. que lleguemos a un peritaje grafológico porque lo que observas es el filtro emocional de la persona. Vamos a poner otro ejemplo. Imagínate un niño que su mamá todo el tiempo le está diciendo, vas a ver cuando llegue tu papá te va a pegar, ya le dije a tu papá que te portaste mal. Y vamos a suponer que el papá es un papá pues que trabaja lejos y lo ve una vez al mes, ¿no? El Okay. niño empieza a generar miedos en relación a la figura del padre. Entonces vamos a Sí. ponernos en el contexto de que hay un juicio de divorcio, un proceso de divorcio, y le piden al niño que realice el dibujo del papá, de la mamá o que escriba. Obviamente los rasgos que van dirigidos hacia la figura del padre van a salir muy defectuosos porque el niño tiene miedo, pero es un miedo instalado muchas veces por parte de los familiares, por parte de la mamá o por la misma familia en general, y el padre pues tal vez es una buena persona, solamente que no tiene tanta influencia en el hijo y el niño ya le agarró un temor espantoso. Por eso es que en el tema pericial hay que ser súper cuidadosos con el tema de la grafología, y la verdad es que lo mejor sería no aplicarlo tanto o solamente en casos muy específicos de una manera súper cuidadosa. Por ejemplo, en cartas suicidas sí se podría trabajar, pero en este Okay. tema, sobre todo en temas infantiles, yo no lo recomendaría porque los niños son susceptibles a una manipulación emocional. Exacto, somos muy moldeables, ¿no? A esa Sí. edad se dice desde el punto de vista psicológico que nosotros formamos o el ser humano forma su personalidad desde la concepción, desde lo que vamos percibiendo allá en ese lugar tranquilo, seguro, adentro de la mamá, hasta alrededor de los 12, 13 años. Entonces, somos muy moldeables y claro, si a mí me dicen de manera constante algo, pues me la creo, ¿no? Entonces sí es complicado. Ese es muy interesante, mi estimada Marisa. ¿Podríamos decir o cómo podríamos definir a la grafología? La grafología es una técnica proyectiva. Muchas Sí. personas lo trabajan como ciencia, sin embargo, no es una ciencia. ¿No es? No es ciencia, pero sí tiene carácter científico. Es diferente. Vamos a poner un Okay. ejemplo. Es como la suma a las matemáticas. Si yo preguntara, ¿la suma es una ciencia? Pues diríamos, la suma tal cual, la suma no, pero forma parte de las matemáticas que sí son la ciencia, ¿no? Por Es lo mismo supuesto. que pasa acá. La grafología no es la ciencia en sí, pero sí tiene carácter científico porque pertenece al área del estudio de la mente, la psicología. Esa sería la forma en la que la clasificamos. Y además porque en un momento determinado se aplica el método científico, ¿no? En muchas ocasiones yo creo que es uno de los temas más controversiales, sobre todo en licenciaturas, en maestrías, en doctorados, la famosa materia de seminario de titulación o investigación o metodología de la investigación. La aplicación del método científico se utiliza en todos los días, en todas las áreas, y creemos que solamente se aplica en ciencia y no es así, como tú lo acabas de decir. La grafología entonces aplica el método científico donde hay un problema, se plantea una hipótesis, se experimenta, se analiza y llegas a una conclusión, ¿no? A una teoría, ley, modelo, etcétera, etcétera. Entonces aplicamos el método científico, pero no significa que por sí sola sea una ciencia propiamente la grafología. Ya nos decías un poquito de, dime, Marisa, dime. Perdón. No, dime. Sí, comento sobre el método científico. Para que algo sea una ciencia o se considere ciencia, primero tiene que ser observable, tiene que darte los mismos resultados siempre y tiene que ser cuantificable. Entonces, en los gestos gráficos aplica esa información. Es algo observable, podemos observar los elementos que se repiten en las personas que tienen las mismas características de personalidad.
Segundo punto, es cuantificable porque trabajamos con patrones. En grafología nunca se trabajan elementos aislados. Por eso es importante tener un texto de unas 12 líneas aproximadamente. Si, por ejemplo, alguien me da una hojita, un post-it, y dice aquí, hola, yo no puedo interpretar nada, o sea, es muy poco, porque los rasgos que encuentre aquí, ¿con qué los comparo? No tengo un elemento patrón, ya que muchas veces hay rasgos en grafología que pueden ser accidentes, que simplemente estás escribiendo, estornudaste y se te salió un ganchito por ahí. Entonces también hay que ver esas cosas que son naturales y hay muchas influencias externas e internas que lastiman la escritura. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que yo escriba teniendo hambre a teniendo prisa o teniendo sueño, o si fui a hacer ejercicio y ya estoy súper cansada. Todas estas cosas van a tener un efecto en la tonalidad muscular, en la energía que tengo, y por lo tanto el gesto gráfico lo va a representar igualmente. Si nada más con un estado emocional nuestro tono de voz cambia, obviamente también nuestra energía física se va a ver impregnada o plasmada en el gesto gráfico. Otra de las influencias externas que hay que tener mucho cuidado es el útil inscriptor, el bolígrafo. Hay unos bolígrafos que luego los dejan destapados y parte de los ingredientes de la tinta es la cola, el pegamento. Entonces es como cuando destapas un resistol, lo dejas así abierto, se le hace una costra de pegamento. Lo mismo pasa con el bolígrafo. Se hace una costra de tinta y hasta es como pegajosa o gomosa, y cuando empiezas a escribir, esa costra se desprende y genera chorrones y chorrones y chorrones por todo el escrito. A esto se le llama empastes. Sin embargo, no puede tener una interpretación porque el problema fue el bolígrafo, el útil inscriptor. Sin embargo, si yo genero empastes porque yo tengo un problema para controlar mi energía, si los empastes vienen de mí y no del bolígrafo, ahí sí hay una interpretación. Pero el punto es cuidar esas cuestiones del útil inscriptor. El papel en el que escribo no va a ser lo mismo que yo escriba en un papel sulfatado o en un papel reciclado que tiene las fibras, la celulosa del papel está erizada y el relieve es muy inestable, el grosor, el gramaje del papel, todo esto va a hacer o va a provocar cambios en el gesto. Lo mejor sería una hoja blanca de papel bond, tamaño carta, la típica, la que se utiliza en todos lados, y un bolígrafo de punto mediano, tinta azul o tinta negra, principalmente tinta azul o tinta negra. ¿Por qué tinta azul o tinta negra? Lo que queremos hacer aquí es evitar la tinta roja, porque la tinta roja nos puede dar un efecto óptico, como si la escritura fuera más grande de lo que en realidad es. Es solamente para evitar la tinta roja. Ah, ok. Muy bien. Interesantes todos los puntos que nos vas mencionando, Marisa. Vamos a ver, con todas estas circunstancias que pueden ser o que pueden determinar una variable en algún momento determinado, ¿en qué, primero vayamos a este punto, en qué se puede aplicar la grafología para después pasar a otra pregunta de cómo aplicarlo? Pero primero dinos, ¿en qué y en qué puede aplicar la grafología? Comentábamos durante tu presentación que tú trabajas o has trabajado mucho tiempo en áreas de recursos humanos para detectar o para seleccionar personas a través de la grafología. Esa sería una forma de aplicación. Dinos en qué y en qué se puede aplicar o en qué y en qué podemos hacer uso de la grafología. Muy bien, la grafología la puedes utilizar en todos los trabajos o todos los enfoques que tengan que medir aspectos emocionales, intelectuales y conductuales de la persona. Por ejemplo, orientación vocacional. Sinceramente, a mí no me encanta esa área de la grafología porque orientación vocacional se aplica en una edad muy temprana, que serían 17 años, 18 años más o menos. ¿Para dónde Entonces, vas, verdad? la persona está apenas en un desarrollo y aunque sí te puede dar información importante, pues la realidad es que todavía no somos adultos. El cerebro, la parte del lóbulo frontal, lo que nos ayuda a ser racionales, termina de formarse hasta los 21, no a los 18 años. Entonces, a los 18 años, pues estamos todavía confundidos. Yo quiero estudiar tal carrera para quedar bien con mi mamá o con mi papá. Nuestra personalidad no está terminada, no está formada. Por eso es que a mí no me encanta la parte de orientación vocacional. Sí funciona, pero es muy cambiante por ese asunto, porque los adolescentes o los jóvenes cambian constantemente. La otra parte donde se podría aplicar, que me gusta muchísimo, es recursos humanos. Ahí podemos observar, por ejemplo, elementos de deshonestidad, tendencia al robo, corrupción, ambición,
Es buenísimo porque todo depende de la vacante. Yo siempre he mencionado que en grafología pocas cosas se catalogan como malas en sí. La mayoría son apropiadas o inapropiadas. Lo que puede ser bueno para recursos humanos no es bueno para un psicólogo clínico. Por ejemplo, si yo soy reclutadora, a mí tal vez me gustaría contratar a alguien que fuera perfeccionista, pero si yo soy psicóloga clínica y mi paciente es perfeccionista, lo empiezo a ver como un problema porque pienso que puede sufrir, que la calidad de vida no es muy buena, que se agobia demasiado y que no es feliz. Entonces, esa es la parte de los enfoques que puede tener. La interpretación siempre va a ser la misma. Lo que cambia es la valoración. Es decir, el juicio de decir esto es adecuado o esto es inadecuado. ¿Para qué? Depende de quién seas tú como grafólogo, es decir, qué puesto tengas. Nuevamente, si soy reclutadora, para mí estos indicadores son apropiados, pero si soy psicóloga, para mí estos indicadores hay que trabajarlos. Entonces es muy importante la parte del enfoque. No se trata de enjuiciar a la persona, sino No, también de ver si lo que estás haciendo coincide con tus características de personalidad. Por ejemplo, si yo me encuentro un rasgo de autoritarismo, podríamos pensar que es malo, pero hay que ver, resulta que es un comandante de la policía. Es bueno. Ya está un tanto medio loquito, ¿verdad? Acelerado. O sea, está dentro de las funciones que él requiere Claro. y necesita. No podríamos poner a un comandante de la policía una persona democrática. No podríamos poner a alguien el amigo de todos. No, tiene que ser alguien que tenga rasgos de autoritarismo. Entonces, por eso es muy importante que cuando se estudie grafología hagamos dos preguntas. La primera, ¿a qué te dedicas? Y la segunda, ¿qué edad tienes? Porque esas son fundamentales para hacer la valoración. Por ejemplo, si hay un joven que tiene 16 años y tiene mucha ambición, es negativo. ¿Por qué? Porque es un joven que, vamos a suponer, no estudia y no trabaja y tiene ambición. Entonces, ¿qué va a hacer para lograr esa ambición? ¿Sí me Puede llegar explico? a ser presidente de la República. Podría, Ay, perdón. son trabajos de oportunidad, es cierto, ya que los requisitos para ser presidente son mínimos, saber leer y escribir, ser mexicano y tener más de 35 años, son mínimos los requisitos. Entonces, efectivamente, el punto es que ahí es donde vamos a hacer como la dirección de la interpretación. Si el joven tiene 16 años, no estudia, no trabaja y tiene rasgos de autoritarismo, es un pequeño tirano en su casa que incluso puede maltratar a sus padres. Necesitaría en ese caso trabajar el autoritarismo hacia un enfoque muy positivo que sería el deporte, porque en el deporte es el único ambiente juvenil o adolescente en el que el joven puede despuntar y colocarse como dominante. Es decir, ya soy el capitán del equipo, puedo arrebatarle la pelota a alguien. Ahí canalizan esa necesidad de control y de dominio. Pero si no los canalizan al deporte, y simplemente están en escuela y en casa y tiene ese rasgo de ser dominante, empieza a ser agresivo y empieza a ser un bully, un niño o un joven que va a atormentar a los demás y va a querer ser como el lidercillo del grupo, pero a partir de técnicas invasivas, ¿no? Es muy importante la canalización, para eso también nos ayuda la grafología. Ves la característica de personalidad y a dónde tiene que dirigir ese elemento. No es que el elemento sea malo, sino que tiene que estar encauzado y enfocado para que se proyecte de una manera positiva. Ok, entonces en orientación vocacional, en la cuestión de recursos humanos para identificar o para, lo decías tú, es proyectiva, para proyectar un tanto cuanto de la personalidad o forma de ser de esta persona. ¿En qué otras áreas se puede aplicar la grafología? La puedes aplicar para perfiles criminales, es un área Sí, buenísima, es sí, buenísima. interesante. La puedes aplicar al área infantil, grafología infantil también, solamente que grafología infantil se trabajan más los dibujos. No recomiendo que se trabaje la escritura en grafología infantil por obvias razones. El niño apenas está en un proceso correctivo, más no proyectivo. La escritura tiene que ser proyectiva para que se pueda analizar. Si estoy en una etapa correctiva, o sea que la maestra me corrige constantemente mi escritura y estoy aprendiendo, la información apenas está aquí. En esta parte tenemos la atención, en medio la memoria y aquí arriba el centro directivo. Cuando aprendemos algo, el lóbulo frontal es el que está súper activo. Cuando ya dominamos algo, la información viaja al cerebelo.
Desde el cerebelo están todas las actividades automáticas. La escritura en las personas que ya sabemos escribir y que tenemos habilidad está acá en el cerebelo. Pero un niño que está aprendiendo a escribir está acá la información. Por lo tanto, trata de controlarla. Y todo lo que tiene un control no es proyectivo porque no es natural. Por eso no se estudia la escritura en el caso de los niños hasta que por lo menos lleguen a los 12 años, como bien comentabas hace un ratito, porque a los 12 años pasamos una evolución de nuestro cerebro y llegamos a la etapa del pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto quiere decir que comienzan las habilidades del pensamiento, la reflexión, la indagación, la lógica, la categorización, la síntesis, empieza nuestro juicio, nuestra conciencia, y es ahí donde los niños empiezan a juzgar a los padres y dicen, tú cuando me regañaste, qué injusto, dejan de verlos como superhéroes, se decepcionan de ellos y empiezan a ponerse un poquito rebeldes, la famosa edad de la punzada, y comienzan a alinearse más con sus compañeros. Pero a partir de esa edad es donde realmente estamos comenzando a proyectar nuestra identidad. Por eso lo mejor es que la grafología comience a trabajarse a partir de los 18 años en escritura. Antes de los 12 años, perdón, dije 18. Antes de, después de los 12 años, después de los 12, ya empezamos con grafología en escritura. Antes de los 12 años, dibujos. Ok, en materia infantil, ¿para qué te puede servir hacer un estudio de los dibujos o en algún caso en particular, cómo lo puedes aplicar en los niños? Sinceramente, te puede servir hasta cierto punto, pero nos podemos quedar muy cortos. Te voy a decir por qué. Porque en el caso de los niños, lo único que puedes evaluar son dos cosas, emoción y conducta. Personalidad no, porque la personalidad todavía no está. La personalidad se forma en la adolescencia. El temperamento sí está. Nosotros nacemos con un temperamento, pero el carácter se va formando a lo largo del tiempo. Y la personalidad se forma por carácter y temperamento juntos. Entonces, todavía la personalidad no está lista, no está terminada. El temperamento sí. Entonces, lo que yo puedo ver en el niño es qué siente y cómo se comporta a partir de lo que siente. Puede ser un niño que se sienta inseguro y se quede callado y se haga a un lado. Puede ser un niño que se sienta inseguro y sea un desastroso en el salón. O sea, la misma emoción puede tener diversas conductas a partir del temperamento del niño. Sin embargo, ya no puedo seguir, ya no puedo trabajar otra cosa, porque muchas de las circunstancias infantiles no dependen del niño nada más, dependen de los padres, depende de la historia de vida, depende del tipo de educación que tenga. Y prácticamente el estudio, antes de estudiar al niño, se tiene que estudiar a los papás. Antes de estudiar al niño, se tiene que estudiar el contexto en el que el niño está, porque él es una consecuencia de ese contexto. Entonces, esto es como ver la ventana, pero no puedes pasar a la casa. Te quedas ahí distante nada más. Y si los padres son receptivos, algo se podrá hacer, pero si están bloqueados y se sienten ofendidos, ya no se puede trabajar más. Entonces, ¿crees tú que, o no sé, te pregunto si la grafología puede incluso proporcionar herramientas para determinar si la conducta de un menor, ya sea niño o niña, se está viendo violentada, se está viendo perjudicada, ya sea por algún familiar, el famoso bullying en las escuelas o incluso alguna conducta de carácter sexual? ¿Puede servir la grafología para eso? Sí, en el caso de los dibujos, sí. Por ejemplo, en el dibujo de la figura humana es muy importante ver en dónde están realizando las sombras. El sombreado siempre indica angustia. Y un niño pequeño, vamos a suponer 6, 7 años, que empiece a sombrear zonas en las que todavía no tiene conciencia, resultaría peligroso. Por ejemplo, vamos a suponer que un niño de 6, 7 años está sombreando la parte del cinturón y el zipper. Entonces quiere decir que esa zona le genera angustia, pero vamos a suponer que no pone orejas y no pone cejas, que son cosas más visibles y están ahí, ¿no? Presentes. Es más fácil ver una ceja, unas orejas, que ver el zipper. El zipper conlleva más detalle, el cinturón conlleva más detalle. La pregunta sería, si es un niño observador, ¿por qué observó tanto el zipper, el cinturón y no observó las cejas, las pestañas, las orejas y el dibujo no lo tiene? Es ahí donde viene la interpretación con ciertos toques de preocupación, porque quiere decir que ha puesto su foco de atención en una zona en la que no tendría que tener todavía la conciencia.
porque si no puedo ver lo menos, no puedo ver lo más. Ahora, si todo el dibujo tiene detalles, si pone cejas, pestañas, pupilas, orejas, pone los oídos, pone las fosas nasales y pone el zipper y pone el cinturón, entonces es un niño súper detallista, muy inteligente y observador, que incluso puede llegar a tener rasgos obsesivos. Pero no estaríamos hablando de un abuso sexual, porque puso todo con detalles. Pero si partes básicas del cuerpo humano no las pone, y sí pone el detalle en estas zonas, que son zonas un poco más sexuales, entonces ahí sí quiere decir que su foco de atención se fue a ese rubro, y no porque sea observador, no porque sea muy inteligente, sino porque hay una situación de miedo y de ansiedad en torno a esa zona del cuerpo. Entonces podríamos suponer una invasión a esa zona del cuerpo. Ok, la grafología, como muchas otras áreas del conocimiento, entonces igualmente se auxilia, ¿no? De otras, en este caso, por ejemplo, tú hablas de la figura de Macover, que es un test básicamente desde el punto de vista psicológico proyectivo de la personalidad. Entonces lo utilizas dentro de la grafología para poder identificar, ¿cierto? Sí, los dibujos forman parte del estudio grafológico. Es decir, cuando decimos grafología, abarcamos desde el garabato, el dibujo, la escritura y la firma. Es Ok. todo parte de lo mismo, porque la escritura son dibujos, la firma es un dibujo, solamente que es un dibujo más estilizado, una representación, pero siempre las bases son bolitas y palitos. Sí. Entonces, no solamente que van teniendo sus variantes. Entonces, al decir grafología, abarcamos todo lo que tenga que ver con el grafo, el grafismo. Ok. Dibujos, escritura, firma, garabato, todo lo que podamos dibujar. Muy bien. Todo lo que pueda salir de la mano con un bolígrafo, ¿no? Con una pluma, Correcto, con un lápiz, con lo que sea. exactamente. Hasta los grafitis, ¿no? Pues sí, sí, hay Nada, proyección. porque hay una interpretación incluso de los grafitis. En los tatuajes, por ejemplo, hay un lenguaje del tatuaje, ¿no? En donde te lo pones, la ubicación, si tiene color, no tiene color, la figura, etcétera, etcétera. Y así todo lo que pueda ser dibujado, escrito, entonces es parte del estudio de la grafología, ¿cierto? Es parte, incluso hay una grafología que se llama grafología publicitaria, es decir, la tipografía que encuentras en los productos, los Ok. colores, el tipo de letra. Por ejemplo, si vas a vender algo para mujeres, lo más probable es que la escritura sea curva, porque la Por, mujer es más sensible, los movimientos curvos o curvilíneos tienen que ver más con la sutilidad, con la flexibilidad, y la mujer tiende a ser un poco más flexible, más emocional, más empática. Ahí la pero tenemos. esta la tomamos todos. Ah, sí, eso sí, tiene mucho bucle, mucho gargoleo, ¿no? Tiene Eh, esos rasgos que tú dices. pero está combinada con el color rojo, que es un color un poco más masculino, porque tiene que ver con agresividad. No digo que la agresividad sea exclusiva de los hombres, pero sí es exclusiva de la testosterona. Entonces está combinado la parte femenina de la curvatura de las letras con la parte fuerte masculina del color rojo. Entonces en las... ¿Cuántas, cuántas Sí, áreas de la grafología existen? Tú nos decías ahorita la grafología de la mercadotecnia, ¿no? De cómo un producto con determinadas características puede llegar a tener un tanto éxito o no. Dicen las malas lenguas que alguna vez cuando iban a crear el grupo, el famoso grupo Timbiriche, le fueron a preguntar a Roberto Gómez Bolaños que qué opinaba del nombre, dicen. Y que cuando le dijeron que se iba a llamar Timbiriche, les dijo que iba a tener éxito, así con esa sencillez. Y le preguntaron por qué. Y dijo, mira, es que todos los personajes que yo tengo tienen Che, el Chavo, la Chilindrina, el Chompiras, el Chample. Dice, Timbiriche va a tener éxito. Puede sonar algo ay, muy absurdo, una historia de barrio, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues si hace la comparación, puede llegar a tener ese efecto, ¿no? Timbiriche tuvo años de éxito como el Chespirito, como el Chavo del Ocho, ¿no? Entonces, parchís. Parchís, ándale, tiene Che. Por eso También. cuando uno dice, chingas a tu madre, también tiene mucho efecto, es muy coloquial, tiene mucha aceptación. Aparte de la grafología en la materia de mercadotecnia, recursos humanos, que ya nos has dicho, no sé si tengo una denominación especial. ¿Podríamos hablar de tipos de grafología o Son, áreas o escuelas o algo así? son enfoques. La grafología siempre trabaja un aspecto, la psicología.
pero la psicología proyectada a diferentes funciones, ¿no? Esa es la ramificación, a la función de orientación vocacional, a la función del estudio del desarrollo infantil, a la función de recursos humanos, a la función de detectar personalidades peligrosas, a la función publicitaria, pero en sí la grafología es una nada más y sería el estudio de la psicología. Algo importante aquí también que me gustaría mencionar es que la grafología es muy importante que los grafólogos no se enfoquen en una técnica que se llama la lectura en frío. La lectura en frío es la base de la charlatanería. Ajá. Y es muy importante, ¿verdad?, que sepan qué es esto. La lectura en frío consiste en decir cualquier cosa, cualquier adjetivo, y tú te lo vas a adjudicar. ¿Por qué? Porque todos tenemos todas las emociones. Si yo le digo a alguien, tú eres romántica, y esa persona me dice, no, yo no soy romántica, soy súper fría. Pero ¿qué pasa? Que como ya pagó por un estudio, la mente tiene un proceso en el que no quiere perder. Por eso a esta hora hay gente en el casino, no quieren perder. Exactamente. Entonces, el cerebro no quiere perder. Así que si tú ya pagaste cierta cantidad de dinero, sobre todo entre más, peor, pagué mucho, y me están diciendo que soy romántica, tu mismo cerebro, por no perder el dinero y por sentir que ganaste algo, va a buscar en el historial de tu vida algún momento que se ajuste y coincida con lo que te acaban de decir. Y si pasaste por la adolescencia, fuiste romántico. Así que viajas a la adolescencia y dices, pues ¿sabes qué? En el fondo yo creo que sí soy romántica, porque fíjate que cuando yo iba en el bachillerato me enamoré de mi profesor, yo estaba enamorada de un artista, y ya ahí es donde hace match. Entonces, el problema en grafología es que muchas veces se enfoca a la lectura en frío, incluso sin darte cuenta, pero no nada más decir qué es lo que siente la persona, sino hay que decir la circunstancia en la que se genera la emoción y la intensidad con la que se vive, porque todos tenemos todas las emociones. Si yo digo que alguien es agresivo, es como decir que tiene ojos, nariz y boca. Yo puedo ser agresiva bajo cierta condición y bajo cierta intensidad. Todas las personas que nos están viendo pueden ser agresivos, lo mismo. La circunstancia es la que cambia. Yo me puedo tornar agresiva si patean a una perrita mía, me pongo muy brava, pero otra persona se pondrá igual de agresiva que yo si se le meten en el tráfico, ¿no? Si se le, no sé, se le meten ahí manejando. Entonces, la emoción es la misma, solo que en diferentes circunstancias y con niveles emocionales distintos. Ahora, ¿de qué viene la intensidad? La intensidad depende de tu grado de estrés. Si estoy muy estresada, mi emoción va a ser más fuerte. Si estoy si no estoy estresada, mi emoción va a ser muy suave. Ok, solo estoy molesta, pero no me voy a poner agresiva, pero sí estoy molesta. Entonces, la intensidad depende del grado de estrés que ya traigamos cargando. Por eso no vamos a decir en grafología, tú eres así, 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 así. No es una lista de súper. La grafología tiene que ver con la circunstancia que detona tu emoción. Por ejemplo, no es lo mismo decir, esta persona es violenta y ahí me lavo las manos y que te caiga el saco. No es así. Es decir, esta persona proyecta su violencia hacia los demás, no hacia la familia, no hacia él mismo, hacia los demás a partir de sus inseguridades, porque como tiene una baja autoestima, si tú le marcas algún error, se siente intimidado, se siente amenazado y proyecta la violencia hacia los otros. Ahí es distinto, porque estás diciendo cuál es la herida de la persona. Inseguridad, sentimiento de inferioridad. ¿Qué fue lo que pasó con el asesino de Atizapán? Ese hombre dijo, las maté porque sentí que se burlaban de mí. El origen de la agresión fue una baja autoestima, fue una autoestima que estaba en el inframundo. Entonces, me siento tan poca cosa que cuando viene alguien a decirme que me he equivocado, es como meter el dedo en la llaga y yo, como tengo la autoestima tan baja, estoy más a la defensiva porque creo que cualquiera me puede atacar y es ahí cuando se tornan agresivos. También hay otro personaje, un perfil criminal, asesino, por cierto, mató a 7 mujeres, que se llama Harrison Graham, y las mató por lo mismo, porque le marcaron o le señalaron ciertas cosas, casi, oye, se te quemaron los frijoles, y este hombre explotaba y las mataba. Entonces, el origen de la conducta es distinto en diferentes personas. Hay otros perfiles que igualmente son violentos, pero son violentos más bien porque son dominantes, o son violentos
porque tienen más rasgos instintivos. Hay personas muy violentas instintivas y hay personas muy violentas emocionales. Y también hay personas violentas de tipo mental, como el sádico. El sádico, el maquiavélico, es un violento mental, ya viene acá en su estructura, planea mucho hacer el daño. Mientras que también está el violento compulsivo, el que parte del impulso porque es más instintivo. Cuando siente que pierde el control es cuando se torna violento. Y está el violento emocional, que es si me dañas emocionalmente, me pongo violento, como normalmente muchas parejas tóxicas. Entonces, esa es la parte interesante de grafología, que hay que ver todo el circuito, no nada más la meta, el circuito del proceso. O sea, ¿qué sientes? ¿Cuál es tu daño principal? ¿Cómo se proyecta la conducta y la intensidad con la que se proyecta? Y es ahí donde se marca una dirección, porque si no, es como poner un montón de adjetivos, una lluvia de ideas y que a cada quien se ponga la que le toca. Y como todos sentimos o hemos sentido todo, todos hemos sentido ansiedad, todos hemos sentido angustia, todos hemos sentido tristeza, todos hemos sido idealistas, soñadores, todo, pues nos va a quedar a todos. Y es ahí, y por eso se empieza a desprestigiar la grafología, por la forma en la que se ha proyectado, no es la correcta. Exacto, esa lectura en frío es como ponen una firma y dicen, a ver, ¿cómo es esta persona? Híjole, de la firma es muy complicado, ¿no? Y como tú dices, se empieza a decir una serie de adjetivos, no, esa persona es así, 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 así. Y como a lo mejor está asociado el clamor social o la opinión social o de los medios de comunicación respecto de esa persona de tal forma que el grafólogo pues les dice lo que quieren oír, a final de cuentas, ¿no? Te hago mi firma, dime, a ver, dime cómo soy, dime mi personalidad. No, no se puede. Ese es lo que tú denominas lectura en frío, que eso es lo que cae en la charlatanería, ¿no? Correcto. Y además hay que tener siempre, sí se puede estudiar una firma sola, pero lo mejor es tener escritura y firma. ¿Por qué? Porque la escritura es la proyección social y la firma es quién eres en realidad. O sea, la firma te habla de la esencia de la persona y la escritura te habla de cómo se comporta. Por eso muchas veces escritura y firma no se parecen. Tienes una firma súper picuda, o sea, angulosa, conflictiva, chiquita, te vas a la escritura y es perfecta, bonita, redondita, porque tengo una escritura redonda y una firma llena de picos. Bueno, pues porque lo que hay dentro de ti es un poco más hostil, tienes angustia, tienes estrés, pero te proyectas con una sonrisa y eres súper agradable con la gente. Entonces, eso se llaman elementos de choque y son súper comunes porque todos vivimos en esa dualidad de lo interno y la proyección externa. Es común, no es malo, necesariamente no es malo, es una conducta adaptativa, porque peor sería que yo me sienta mal y angustiada y ande atacando a la gente, ¿no? Entonces es una conducta adaptativa. Muchas personas lo pueden ver como si la persona es falsa. Yo no lo veo como si la persona sea falsa, porque entonces si vienen y me atacan, yo voy a decir, ay, qué honesto, se siente mal y se desquitó conmigo. No, o sea, todo tiene que ver con un filtro de educación y convivencia social. Ok, entonces evitar esa lectura en frío. ¿Cómo se hace un análisis grafológico, mi estimada Marisa? Tú dices, Bueno, es preferente tener escritura y firma. Pensemos que no tenemos la firma. O sea, es lo más ideal, como tú dices, ¿no? Yo voy a hacer una comparación para ver si este contrato fue firmado verdaderamente con voluntad, sin mala fe, como se pone ahí en los contratos, y la persona viene y te dice, mire, es que yo realmente me sentí obligado, me sentí presionado, y de hecho al momento que firmé, mi firma no se parece mucho a como normalmente yo firmo. Entonces, ¿cómo se hace ese trabajo de análisis grafológico, Marisa? bueno, en ese caso, donde la persona diga, yo firmé bajo presión, yo no quería firmar, me obligaron. En esa circunstancia, lo que va a pasar es que le voy a pedir a esa persona que haga 10 veces su firma, igualmente, 10 veces su firma, y asegurarme de que esté tranquilo. Aquí ya no está siendo presionado. Al contrario, necesitamos tus firmas para descartar que esta sea la tuya, ¿no? Entonces ya la persona no está bajo esa presión, ya no está bajo ese estrés. Firma, relájate, tómate un té si quieres, no estés nervioso y haz tus 10 firmas. ¿El Una vez, tequila vale? no tanto porque distorsiona mucho, Ah, pero bueno. bueno, uno está Uno. bien, nada más.
Y ya que tenemos las 10 firmas, el punto es comparar cuáles son los rasgos de sus firmas naturales en un estado emocional natural y luego compararlo para que podamos ver algo que se llaman signos prodrómicos. Los signos prodrómicos. Los signos prodrómicos son los rasgos de enfermedad en la escritura. Torsiones, temblores, enmendaduras, tropiezos, sacudidas, empastes, brisados, son muchos. Los tienen las personas que están enfermas, pero también lo tienen las personas que se ponen súper nerviosas al momento de firmar y las personas que están bajo el influjo del alcohol o de las drogas, porque también puede ser, me hicieron firmar y yo estaba ahogada, ¿no? Puede ser, no me obligaron, pero yo estaba perdida y firmé. Entonces, de esa manera podemos detectar que, mira, las firmas naturales de la persona son estas, no está enferma, sus firmas naturales no tienen signos prodrómicos. Entonces comparo y veo que aquí en la cuestionada sí los hay. Por lo tanto, aquí hubo alguna alteración. Si la persona no está enferma, entonces los signos prodrómicos son de miedo, de temor o de un estado emocional alterado y se tiene que descartar la validez de esa firma. De esa firma, y ahí podrías identificar justamente si efectivamente la firma fue puesta con consentimiento o bajo presión. Correcto, ahí es donde se trabaja la grafología pericial, ahí sí. Específicamente la grafología. ¿Cuál es la diferencia entre la grafología y la grafología pericial? La grafología pericial es específicamente solamente para este tema, para descartar o para valorar el estado emocional en el que se hizo una firma. Pero la grafología, digamos, general es identificar toda la personalidad que abarca la conducta, el temperamento, las emociones y cómo se relacionan estas tres entre sí. Entonces es un estudio como más generalizado. En este punto, en el de grafología pericial, no estoy analizando la personalidad, nada más estoy viendo el estado emocional, cómo es diferente. Entonces quiere decir que aquí hay tropiezos. Cuando la firma tiene tropiezos, espasmos o algo que impida el desarrollo natural, lo primero que hay que descartar es una enfermedad física. Si la persona tiene artritis, si la persona tiene algún padecimiento, lo acaban de operar o acaba de salir de una enfermedad o tiene una edad avanzada. ¿Cómo? O anda crudo. También, o tiene una edad avanzada, ¿no? Que tenga, no sé, 90 años, ahí tenemos una escritura senil. Primero, esos signos prodrómicos, descartar la parte de enfermedad y la senilidad. Y después de que descarte esto, no, la persona es joven, tiene 30 años. Entonces, ahí viene la parte emocional, está sana. Ok, la parte emocional es la que puede ser o la que pudo haber tenido estos elementos de tropiezos. Porque si una persona, en principio, tiene ansiedad, empieza con una hiperventilación. No, empieza como a respirar muy rápido, sube la frecuencia cardíaca y eso hace que empieces a temblar. Una persona con ansiedad, si la has visto o si te ha pasado, empiezas a temblar, te empieza a temblar todo, estás nerviosísimo. Ahora imagínate escribir con ese temblor. Entonces ahí es donde tenemos los gestos gráficos que no coinciden en una persona que estuvo tranquila al firmar y es donde hacemos el comparativo de que el estado emocional estaba alterado. Ok. Suele pasar, yo les digo, es muy común. Yo llevaré 22, 23 años dando clase, cursos, charlas, procesos penales como defensa. Me ha tocado ser testigo como investigador particular. Y yo les digo que me sigo poniendo nervioso. O sea, antes de empezar, incluso, aunque nadie me lo crea, antes de empezar una entrevista como estas de las del martes con el profe licenciado, me siento nervioso. Y yo es algo que yo lo relaciono con el hecho de emoción, de que me gusta lo que hago. Y yo siempre he dicho que el día que ya no sienta esos nervios, lo voy a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque significaría, o para mí representaría, que ya no es algo que me guste, que ya no es algo que me agrade. Y eso obviamente se llega o puede llegar a notarse, como tú dices, en una persona al momento de la escritura. Tú decías, déjame preguntarte, ahorita que me digas, lo que me quieres decir. Okay. Tú decías de 10 firmas. Ahorita nada más para que lo tengas en mente, que me hagas el comentario que me vas a hacer, pero que nos expliques el porqué de las 10 firmas. Okay. Bueno, realmente no hay un documento donde te diga tienen que ser a fuerza 10 firmas. Exacto. Esto es como usos y costumbres dentro de la pericial. Es como de usos y costumbres. ¿Por qué 10 firmas? Para tener una cantidad importante, para que tengas suficientes elementos. Si yo pido 2 firmas
¿cómo voy a saber que son constantes? Tal vez en la quinta firma, el elemento que yo veo repetido en la 1 y en la 2 ya no iba a estar. Entonces, incluso puedo pedir hasta 100 firmas, pero pues la persona se va a cansar mucho. Ajá. Entonces, se ha trabajado el número 10, usos y costumbres. Lo importante es que no sea menos, porque si no, si son menos, si por ejemplo yo en un peritaje saco 6 firmas indubitables de mi cliente para obtener las constantes, ese dictamen se puede impugnar por insuficiencia de elementos. Me van a decir, son pocas firmas y por lo tanto no es muy seguro que sean constantes, porque como la misma palabra lo dice, tienen que repetirse. Y es más fácil o más confiable que se repitan en 10 a que se repitan nada más en 5. O sea, tienes más mayor margen. cantidad. Exactamente, es por eso. Y lo otro, ya se me olvidó. No, qué caray, bueno, a ver si ahorita te acuerdas. Generalmente encontramos esos términos de indubitable y dubitable en la materia de grafología, en la materia de grafoscopía. Indubitable en términos sencillos es que no se tiene duda de que la firma o la escritura pertenece a una persona. Y cuando se dice que una firma es dubitable es justamente porque existe duda de si es o no es. Esos son los términos que comúnmente se utilizan, ¿no? Así es. ¿Te acordaste? No, algo estabas platicando antes del tema. Ah, ya me acordé. Que me da a mí. Sí, de los nervios. Es diferente un nervio de emoción o un nervio de un poquito de miedo o de inseguridad a cuando te están presionando, ya amenazando. Entonces, sí, un poquito de nervio se puede observar, pero no es algo tan desfasado que pueda ser, digamos, importante. Ok, estoy nerviosa porque estoy firmando un contrato de una casa o lo que sea. Ok, ese nervio es normal. Pero sí se puede diferenciar el grado, la intensidad, con la cantidad de signos prodrómicos, de defectos y tropiezos que se van a mostrar en el grafismo. Solamente para dejarlo en claro, que sí se puede diferenciar un nervio normal, natural, que todos podemos tener, a un nervio tipo pánico, ansiedad, porque me están amenazando. Gracias, muy bien. Marisa, sí. Si la grafología nos permite conocer, identificar la personalidad de alguien, y la psicología también puede hacer eso, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las similitudes? Y en su caso, ¿por qué acudir con un psicólogo cuando lo puedes hacer con un grafólogo? Porque hay un estigma, además, todavía, creo yo, todavía en nuestro país, quizá en muchos otros lugares, de que yo no voy con el psicólogo porque no estoy loco, ¿no? Esa es la generalidad, pero básicamente, pues, si hablamos de que la psicología también puede hacer esto y la grafología también, hay diferencias, hay similitudes, ¿por qué ir con uno, por qué ir con otro? Nada reemplaza a la psicología. El grafólogo, en primer lugar, no puede diagnosticar. El grafólogo observa rasgos de personalidad, observa elementos proyectivos de alguna característica o alguna condición. Sin embargo, nosotros no podemos diagnosticar. Te voy a decir por qué. Porque, en primer lugar, si no eres psicólogo, menos. Y en segundo lugar, porque muchos de los gestos gráficos tienen que descartarse en un tema orgánico. Por ejemplo, si la persona padece hipotiroidismo, va a tener todos los signos de la depresión. Y yo voy a decir que tiene depresión cuando no, cuando lo que tiene es un problema hormonal que yo no apliqué un estudio y que yo no descarté. Y de hecho el psicólogo también tiene que hacerlo. Tú vas al psicólogo, el primer día el psicólogo te tiene que pedir un perfil tiroideo, porque lo primero es descartar lo orgánico, lo físico, lo hormonal. Y en segundo, ¿qué comes? La alimentación es importantísima, porque te voy a contar a mí qué me pasó. Yo me convertí al veganismo. ¿Cómo así? Espera, ya no soy. Pero espera, me convertí ahorita me voy por unos taquitos, ¿no? Yo me convertí al veganismo a los 16, 17 años porque vi cómo mataban una vaca. Fue súper traumante para mí porque yo fui al rancho de mi abuelo y yo iba a ver el nacimiento de un becerrito. Yo estaba emocionada porque iba a ver un nacimiento de un becerrito. Corte A, el becerro no nació, estaba muy grande, se murió dentro y tuvieron que matar a la vaca. Entonces imagínate el shock que de ver un nacimiento de un becerrito, ahora el asesinato de la vaca. Para mí fue súper fuerte y pues a esa edad más. Me volví vegana así, de un día para otro. Prácticamente yo nada más comía, no sé, esquites, champiñones, comía súper mal.
El punto es que cuando cambias tu dieta de esta manera radical, y con todo respeto a los veganos, porque ellos tendrán una buena dieta, yo tuve una mala dieta. Yo no tomé ni suplementos, yo lo hice ahora sí como dicen, de mis pistolas, yo lo hice como se me ocurrió. Entonces, al principio te puedes sentir bien, más ligera, te estás desintoxicando de la carne, todo muy bien, pero ¿qué pasa? Que el complejo B, yo digo que el complejo B es el aceite de las bisagras de tus emociones. Si no tienes complejo B, vas a estar arañando las paredes de los neuras que vas a estar. Afortunadamente, tenemos una reserva de complejo B en el hígado, por si se nos ocurre hacer esto. Entonces, sí, entonces pasó, ¿qué serán? 2 años y mi reserva todavía funcionaba. Yo tenía mi reservita de complejo B y andaba yo estable. Y después de cierto tiempo, de esos 2 años, empecé a enloquecer. Lloraba por nada y lloraba por todo. Y dije, ya estoy en depresión, ansiedad y depresión. Yo no sabía ni qué tenía. Si yo hubiera ido a parar con un psicólogo y el psicólogo no me pide o no me pregunta qué como, hasta el día de hoy yo estaría en terapia, porque no me iba a arreglar nunca. El problema era nutricional. El problema era un déficit de complejo B. Afortunadamente mi papá, que es doctor, me dijo, ¿qué estás comiendo? Y yo le dije, soy vegana de hace 2 años. Ah, ¿qué te pasa? Que no sé qué, vete por unos tacos ahorita, ¿no? Yeah. Y dije, y ya te voy a decir algo, me inyectaron complejo B, tomé ácido fólico, tomé omega 3 y reviví. ¿Y comiste tacos? Y comí tacos. Y te voy a decir qué me pasó. Yo que estuve 2 años sin comer nada de carne, amo a las vacas, amo a los animales, pero te puedo jurar que yo sentí que mi alma regresaba al cuerpo. Me sentía viva, te lo juro. Me tomé un jugo de carne, me sentía viva y lloré para tomármelo. No quería comer carne, pero no, ahorita la verdad es otra cosa. Entonces, el complejo B es muy importante y nosotros como grafólogos no podemos decir, tú eres así, 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 mira, tú estás bien neurótica. A ver, ese es el resultado emocional, pero también hay que tener responsabilidad y darle a entender a la persona, mira, estas condiciones tienes que descartar esto, porque puede ser. Si se descarta y no es una cuestión nutricional y no es una cuestión hormonal, entonces es emocional. Y tener esa leyenda en tus reportes grafológicos para que la persona sepa, porque si no, se va a empezar a hacer una sugestión de que me dijeron que tengo depresión y se empiezan a buscar toda la lista de los síntomas de la depresión y empiezan a actuar como una persona realmente depresiva, cuando eso podría tener un origen nutricional que se arregla relativamente rápido, ¿no? Sí, le preguntas al doctor Google que todo lo sabe, te dice todo esto. Es horrible. Es que lo tienes, lo tengo. Es horrible buscar en Google porque te haces una, no sé, te lavas la cabeza con eso. Pero aparte, regresando a la pregunta que me hiciste, la grafología es un apoyo del psicólogo, es una herramienta para el psicólogo. No están peleadas con un psicólogo para nada, son compañeros, son amigos. Es una técnica como el psicólogo que aplica el test de la figura humana, como el psicólogo que aplica cualquiera de las pruebas, test Dominos, Raven, Terman-Merrill, todas las pruebas que aplican, es una prueba más para el psicólogo. ¿Para qué le sirve al psicólogo? Porque desde la primer consulta, tú aplicas una prueba grafológica y ya sabes, por lo menos, ya sabes, si la persona es mental, emocional o instintiva, práctica. Es decir, si yo veo que viene un paciente, por ejemplo, con problema de ansiedad, lo primero es descartar, pedir las pruebas necesarias al laboratorio, descartar lo orgánico, lo nutricional y después, si es una cuestión, sí, un trastorno de ansiedad, nos vamos entonces a la parte de cómo es la persona. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo voy a saber cómo hablarle. A una persona mental no le vas a decir, échale ganas. Sí, a una persona mental, de veras, no le puedes decir, no te preocupes, todo va a estar bien, mira que con la terapia te vas a arreglar. No, de verdad, eso no va a funcionar. A un mental, a una persona que tiene mayor información, digamos, que aprende a partir de la búsqueda del conocimiento, asimila el mundo a través de ese filtro mental, le tienes que explicar qué pasa en su sistema. Por ejemplo, si la persona llega y te dice, mira, es que yo pienso que me va a dar un infarto cada vez que me da ansiedad. Yo pienso que me va a dar un infarto. Y normalmente hablan así, yo pienso, porque son mentales. El que siente dice yo siento. Entonces, yo pienso que me va a dar un infarto. El psicólogo lo que tendría que hacer, una vez que detectó que es mental, tiene que decirle,
No te va a dar un infarto, es imposible que te dé un infarto porque lo que tú sientes es un montón de adrenalina que hay en tu cuerpo, cortisol, adrenalina y noradrenalina, que inundan tus músculos, y una persona que le da un infarto, lo que le inyectan es adrenalina para revivirlo. Así que estás más vivo que nunca, no te vas a morir por una crisis de ansiedad. Entonces la persona mental comprende lo que le sucede y está más tranquilo, y al estar más tranquilo y comprender le ayuda para lidiar con esos síntomas. Pero si yo descubro que mi paciente es emocional, lo que necesita es contención, apoyo, no te preocupes, va a pasar pronto. Muchas personas han venido en esta situación y se han mejorado, incluso tráeles referencias. Mira esta persona lo que opinó de las consultas, de las terapias, proyéctalos al futuro porque son emocionales y están abatidos y confundidos. Pero más que nada se sienten mal, necesitan contención, apego, abrazo, cariño, contacto, empatía. Eso es lo que busca el emocional y el psicólogo se lo puede proveer. Y un práctico, si yo ya detecto desde el día 1 que tengo un paciente que es práctico, el práctico busca el deme la receta de una vez y Sí. ya me voy. O ¿Qué me sea, tomo? ¿Qué me tomo? ¿qué tengo que hacer? No me diga tanta cosa, dígame que tengo que hacer respiración diafragmática, tengo que hacer ejercicio, dígame ya, la receta. Entonces tú sabes que el práctico va a ir a 2 sesiones y no vuelve jamás. A partir de eso, tú ya puedes generar estrategias para que permanezca, ¿no? Cómo hablarle, explicarle cómo va a ser la sesión, cómo va a ser la terapia. El práctico necesita todos los puntos de la carrera para continuar, porque si no ve sentido y dice, yo nada más voy a platicar un rato y me voy, deja de ir. Entonces, para eso le puede servir también al psicólogo y, por supuesto, ver pues indicadores importantes, incluso traumas o la relación con la familia. La relación con la familia se puede ver colocando el nombre completo. Tú escribes tu nombre completo, vas a ver la diferencia entre el apellido del papá y el apellido de la mamá. Vamos a suponer que te llamas José González Pérez y el González pones una G, punto y Pérez. Al papá lo hiciste pequeño, ¿no? Lo abreviamos. Y el que sí desarrollé fue al de la mamá. Entonces, ¿qué pasa con la figura del padre? Y también esto incluso se ve en Facebook. Muchas personas abrevian su apellido paterno y desarrollan el materno, porque hay un conflicto con la figura del padre. O en dado caso, que el González sea más chiquito, Pérez sea más grande. Que González esté abajo, Pérez esté arriba. Que González vaya en descendente, Pérez vaya en ascendente. Son ciertas variantes que hay que revisar para ver cómo está esa interacción en las diferentes personas o personajes de la familia o incluso también en la escuela. El niño que sufre bullying, a ver, escríbeme el nombre de todos tus compañeritos. No quieres decir quién te acosa. Voy a ver a quién tú rechazas. Y ahí vemos, es probable que este fulanito y este sean los que lo acosan. Probable. Sí, hasta ahí, probable. Y ahí hay que checar, darle seguimiento. ¿Por qué? Porque tú los estás dibujando, estás escribiendo el nombre con defecto, más pequeño. Todo lo que a mí me molesta, lo hago pequeño. Si nos vamos a una carta de amor, las palabras más grandes son te amo. Son las más grandes, las que se colocan en mayúscula, las que se subrayan. A esto se le llama lapsus magnificante. Por lo tanto, todo lo que no me guste, lo voy a hacer al revés. Pequeño, distorsionado, en dirección descendente, y así puedes encontrar la relación que tiene la persona con todo lo que le puede rodear. Puedes pedirle, haz un texto con estas y estas palabras. Pon la palabra amor, familia, trabajo, amigos, dinero, y ahí vas a ver la relación que tiene con todas estas palabras. Y tienes una idea bastante clara de cómo se maneja el perfil. Interesante cómo la hermandad, decías tú, ¿no? La grafología le ayuda a la psicología le ayuda a la grafología. Para terminar, mi estimada Marisa, que se nos ha ido el tiempo como agua, ya casi... Ya se habló mucho. No, ya casi llegamos a la hora, no, está bien, o sea, es parte de lo que a la gente le gusta conocer, escuchar las diferentes opiniones, conocimientos, esas tantas variantes que existen. Obviamente no podríamos en una hora hacer toda una clarificación de la grafología, ¿no? Porque se estudia durante mucho tiempo y hoy la práctica es sumamente indispensable para ir conociendo este tipo de cosas, pero muy nutritiva, no vegana, muy nutritiva esta charla. Marisa, dinos, ¿cómo lo subjetivo, que es básicamente la interpretación que hace el grafólogo, lo podemos sustentar? O qué tanto objetivo tenemos y qué tanto subjetivo tenemos, ¿no? Porque luego se pone mucho en tela de juicio. Bueno, es que esa es tu interpretación.
Sí. y otra persona puede interpretar algo distinto y entonces pues ya no coincidió y ya no puede ser como un sustento, como tener una validez, ¿no? ¿Qué le damos a esa subjetividad de interpretación para darle una base de objetividad? Bueno, la grafología en cierto punto es subjetiva, pero parte de teorías, parte de teorías de personalidad y conductuales. Por ejemplo, si nosotros vemos a una persona que está enojada, ese enojo va a generar tensión muscular, ¿no? Ese enojo proviene de la amígdala, que es una glándula muy pequeña que está en el cerebro, manda la señal a las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones y se despliegan las hormonas del estrés que ponen rígidos los músculos para que ataques. Esa tensión muscular, ya que la persona está enojada, la va a ir proyectando en diferentes escenarios de la vida. Si una persona está enojada, tú la puedes identificar por el tono de voz. Okay. Cómo habla. Tú la puedes identificar cómo camina. Mira, ahí va caminando uno bien enojado. Puedes identificarla cómo saluda, aprieta mucho la mano. Puedes identificarla en cómo come, va a rechinar los cubiertos, va a comer rápido. Puedes identificarla en cómo maneja su auto, cómo maneja una persona enojada, rápido la ves. Lo ves en todos los escenarios y la escritura es uno más. Así es, la escritura es una ventana de todas las facetas. Porque lo que sentimos lo estamos proyectando, aunque tratemos de ocultarlo. De ahí viene el lenguaje corporal, de que estoy así como sonriendo, pero por dentro estoy enojadísima. Entonces, de ahí viene también el lenguaje corporal. La grafología es una ventanita más solamente de las múltiples proyecciones que tiene la persona. Ejemplo, si yo tengo una escritura desordenada que invade letras, que no respeta espacios ni entre letras, ni entre palabras, ni entre líneas, que hay letras incompletas, que no pone puntos en las íes, acentos ni comas. Entonces, esto es un reflejo de que esta persona tampoco le va a poner cuidado a todo lo demás que haga. No le va a poner cuidado a su trabajo, no le va a poner cuidado a cómo maneja esta persona, cómo come sano, hace ejercicio. Si tiene un desorden en la escritura y no pudo administrar el espacio de una letra que es pequeña, y no pudo administrar esto chiquitito de aquí, ¿cómo va a administrar el resto de su vida? ¿Será detallista con la pareja? Si no pone puntos, acentos, comas, todo se le olvida, le da igual, deja letras incompletas. ¿Será disciplinado en su trabajo? Termina lo que empieza, hace ejercicio, come bien, tiene una rutina, duerme sano, duerme bien sus 8 horas. No, porque donde está el desorden en la escritura, quiere decir que ese desorden es mío. Es mío, no quiere decir que yo así escribo y ya, no, esto viene de mi persona, de mi distribución, de mi problema para organizarme. Entonces, eso lo traigo yo. Y como no me puedo organizar aquí, tampoco me puedo organizar allá, ni por allá, ni por acullá. ¿Me explico? Entonces, sí, pones en una sola hoja diferentes cosas, unos de un lado, otros de otro, cosas que dice uno es importante, estas les hago un circulito, pero las pongo por acá, las pongo por allá, yo escribo para un lado, para otro, arriba, voy haciendo anotaciones, todo eso es parte de lo que estamos proyectando. Pero ahí también hay que cuidar el contexto, porque si tengo prisa, ahí está el asunto. Claro, Si yo estoy claro. escribiendo con prisa, ya no tengo esa interpretación. Si yo tengo hambre, me quiero ir de aquí. Si tengo calor, me quiero ir de aquí. Entonces, esas son las condiciones. Por eso te platiqué en un momento de las influencias externas que pueden modificar y confundirnos. Pero si el texto se hizo bajo las condiciones necesarias, estoy tranquila, tengo buenos apoyos, no estoy escribiendo sobre las piernas, tengo un buen apoyo, entonces ahí sí tenemos toda la confianza en la interpretación y simplemente verlo como eso. La escritura es una ventana del resto de las proyecciones de la persona. Así se puede ver y claro, es una interpretación. ¿Hay subjetividad? Sí, hay una subjetividad, pero también tiene una base objetiva, que es la réplica, que es la proyección que todos tenemos al momento de que tenemos alguna sensación o sentimiento. Y lo mismo, la capacidad administrativa de las letras. Hay personas que su escritura es perfecta, bolita, palito, todo perfecto, derechito. Acentos, puntos, comas. Todo, son metódicos, son grandes administradores, no les falla nada, pero ese es su miedo, tienen miedo a fallar porque no es natural, no es espontáneo, y tienen mucho miedo a equivocarse, no se dejaron llevar por la escritura y la controlaron tanto que quiere decir que también ellos son controladores. Si controlo la escritura, quiero controlar todo, a fulanito, mi vida, el trabajo, es una proyección. Muy bien. Aparte de la lectura en frío, que tenemos que cuidarnos de esa lectura en frío,
porque nos puede dar una falsa realidad o interpretación. ¿Qué más deberíamos de tener cuidado en materia de grafología para no caer redonditos? Este, cuidar la lectura en frío sería lo principal. El segundo punto, las condiciones, lo que platicábamos de las influencias, súper importante, el útil inscriptor, el papel en el que estoy escribiendo, una mesa, que la mesa si es de madera y tiene grietas, mejor doy un paquete de 10 hojas para que amortigüe, igual en una mesa de cristal o de vidrio, un paquete de 10 hojas para que amortigüe, porque si no se hace una fricción. Y tener en consideración la edad para hacer la valoración correcta y tener en consideración a qué se dedica la persona para tener una buena valoración. Esos serían como que los 4 puntos. El tema de el útil inscriptor o los materiales, las condiciones en las que escribo y tenemos también que no exista una cuestión emocional circunstancial, como el calor, el frío y estas cuestiones que hemos platicado, porque cuando hay frío, lo primero que se nos congelan son los dedos de las manos. Imagínate escribir así, la escritura se vuelve más pequeña, más picuda y más lenta, y ya ahí no se puede interpretar porque no es confiable. Muy bien. Marisa, ya habíamos comentado que tienes tu canal de YouTube de Grafología Comprendida. ¿En dónde más te pueden localizar? Dile a nuestros seguidores, seguidoras, en dónde te pueden localizar, en dónde pueden charlar contigo, hacer alguna consulta, etcétera, etcétera. Bueno, mi WhatsApp es 2292 11 51 50, con el más 52 al principio, más 52, 2292 11 51 50. Pues en Facebook estoy en Grafología Comprendida y en YouTube también, y creo que por esos medios, en correo, grafología.comprendida@gmail.com. Perfectísimo. Marisa, muy agradecidos. Un abrazo grande hasta el bello puerto de Veracruz, con un delicioso café y unas playas bellísimas y la gente muy calurosa, muy cálida. Muchísimas gracias, mi estimada Marisa, por haber acompañado a este martes con el profe licenciado. Ya saben, amigas, amigos, síganos, mándenos sus consejos, sus preguntas, sus sugerencias de a quién quieren que entrevistemos, de qué se quieren empapar un poquito más, y seguiremos pendientes para los siguientes martes con el profe licenciado. Como siempre, pórtense mal y cuídense bien. Ya saben que más vale prevenir que bautizar, y como dijo el ginecólogo, parto sin dolor, y nos vemos en la próxima. Marisa, un abrazo, muchísimas gracias. Bye, bye. Hasta pronto. Hasta pronto, bye.